Hola a todos, bienvenidos al De Todo Un Poco y Un Poco de Todo número 49. Hoy tengo el agrado de tener a un amigo, a un colega, a Gustavo, Gus para los amigos, en este episodio para pues explorar del impacto, del alcance de una de las franquicias más grandes y queridas en todo el mundo, una de las franquicias más grandes en la cultura pop, que es Star Wars. Y bueno, desde su lanzamiento casi hacia finales de los 70, Star Wars, como muchos saben, ha sido un fenómeno global que ha cautivado no solo a miles, sino a millones alrededor del mundo. Toda esta idea del universo galáctico, ¿no? Lleno de distintos personajes, historias épicas, ¿no? Tecnologías futuristas o visiones de futuro de ficción, hacen que pues Star Wars tenga un impacto hasta el día de hoy, ¿no? Y que sobreviva sobre todo. Entonces, su influencia no solamente ha sido en el tema cinematográfico, sino también podemos encontrar la influencia de Star Wars en temas como la moda, ¿no? Los juguetes, los videojuegos, la música, entre otras influencias. Así que nada, en este episodio viajaremos a través del tiempo, a través de la secuencia o quizás de un poco de la historia, ¿no? De Star Wars para entenderlo mejor. Pero obviamente este episodio no es una clase de historia, vamos a hablar de lo que está más allá, ¿no? Star Wars, también su mensaje de fondo, y creo que este es un capítulo que le puede gustar muchísimo a aquellas personas que han visto Star Wars, aquellas personas que de repente no han visto Star Wars y aquellas personas que también son muy fanáticas, ¿no? Entonces, Gus, yo te tengo aquí en este episodio porque sé que si bien no eres el más friki de los frikis, eres muy fan de Star Wars desde hace mucho tiempo, desde que te conozco, así que puede ser considerado como una autoridad para conversar de estos temas. Sé que obviamente hay personas más fanáticas, pero creo que tienes un buen alcance, una buena llegada sobre todo este universo. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias, Ivo. Bueno, efectivamente, cuando recibí tu invitación y sobre todo por el tema en el que vamos a tocar, yo te comentaba que este es un tema para mí que me causa mucha relajación, ¿no? Entonces es como estar en la sala de mi casa conversando con un amigo sobre ese tema, ¿no? Claro, estás en tu Y, se, cancha. y se abren muchos temas también, ¿no? Porque como dices tú, Star Wars ha influido en muchas otras cosas que a veces no se pensó, imagino que en el inicio, ¿no? Pero de hecho ha causado algún impacto en algunos temas principales de la vida, sobre todo. Exactamente, sí, yo lo para escuchando, ¿no? Las personas que les gusta mucho Star Wars no sé, últimamente no se centran tanto en la ficción, de repente en la animación, sino se centran quizás mucho más en la historia, en estos aspectos que están más de fondo. Pero quiero empezar primero por preguntarte entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento, ¿no? a Star Wars. ¿Qué es lo que tú podrías considerar de Star Wars que impactó más en ti, ¿no? Que te hizo enamorarte, ¿no? De esta franquicia. De hecho, ya has comentado ya algo al inicio. Acuérdate que cuando esto se estrenó fue en el año 77. Entonces yo, bueno, voy a delatar mi edad. Para esa época tenía un añito, así que no me daba mucha cuenta de lo que estaba pasando en esa época. Y yo creo que realmente mi contacto con Star Wars fue casi 10 años después. O sea, yo no tuve conocimiento de la guerra de la eso mucho tiempo después, ¿no? De hecho, cuando vas a la casa de tus amigos, comparten historias, sacan juguetes, ¿no? Y se ponen a jugar. Yo creo que, me quiero adelantar un poquito en el tema, pero yo creo que si se puede decir que algo lo que atrae el mundo de Star Wars es este mundo de fantasía, ¿no? Es un mundo creado justo a raíz de estas clásicas historias de héroes villanos, en el cual en realidad uno puede adoptar la personalidad que quiera en realidad, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que principalmente atrae a la gente es este mundo de fantasía y en el cual tú puedes ser el que deseas ser, ¿no? Y de hecho, otro de los puntos que también me atrae mucho es el tema bueno, de hecho, hasta ahí hay esta dicotomía del bien y el mal, ¿no? Que está representado por el lado oscuro y por el lado luminoso de la fuerza, pero algo importante es que siempre debe haber un balance, ¿no? Y eso lo puedes también aportar a tu vida, ¿no? Si bien es cierto, no siempre somos santos ni demonios,
¿no? Pero es importante tener un equilibrio, ¿no? En la vida. Y parte de lo que se cuenta en las sagas está basado, George Lucas una vez lo comentó, creo que está basado en el sintoísmo, ¿no? Que es este tema de la meditación, de traer la buena energía, ¿no? Entonces, eso también es muy aplicable a tu vida y eso es creo que también una de las cosas que me atrae de Star Wars, ¿no? Qué interesante. Yo estaba pensando en lo que decías de esta confrontación o bueno, y finalmente este balance entre el bien y el mal. Quizás es ahí donde radica uno de los mayores éxitos, ¿no? O una de las razones, mejor dicho, de éxito de Star Wars, porque es un tema muy primario, ¿no? Muy propio del ser humano, ¿no? Esta lucha entre bien y mal, ¿no? Que nace quizás de esta idea tribalista, ¿no? De que yo defiendo lo mío, yo defiendo causas, ¿no? Hay seres humanos malos en el mundo, también hay seres humanos buenos, y es una lucha constante, ¿no? Y quizás también sea el secreto de muchas otras franquicias que basan sus bases, bueno, ¿no? O se enfocan en esta premisa, ¿no? Del bien y el mal. Es interesante eso. Y otra cosa que me pareció muy interesante lo que dices es tú no naciste y no eras adolescente cuando empezó Star Wars. Y creo que ahí también es uno o sea, una forma de medir el éxito de esta saga es que ha impactado a generaciones futuras, no solamente a la generación de ese entonces, que podríamos decir que bueno, se enganchó, se enamoró, sino que hasta el día de hoy, ¿no? Hay niños que se vuelven fanáticos de Star Wars, ya generación, ¿no? Z, generación, Centennials, que se han enganchado, ¿no? Con Star Wars. Entonces, creo que eso también es algo importante de ver. Sí, de hecho, bueno, algunos documentales o información que he leído sobre la saga, George Lucas vivió, o sea, mejor dicho, creció con este mundo de Flash Gordon, ¿no? De viendo héroes y fue parte de su inspiración, ¿no? Crear esta saga de héroes y villanos, ¿no? Y en realidad para mí George Lucas es un genio, ¿no? Es un visionario porque no solamente estructuró todo este mundo, ¿no? Lo tenía en su mente y que muchas veces las personas a las cuales él le contaba no lograban replicar lo que él quería en su mente, ¿no? Y por eso a veces se frustraba un poco, sino que pensó en casi todo, porque pensó en un momento cuando hizo el contrato con la Fox, en el marketing, en el merchandising de las Fue cosas, casi como un Tolkien de su época, ¿no? exactamente, y encima bueno, acompañado para mí, una de las mejores composiciones musicales de la historia, ¿no? Mm. Contratar a John Williams fue lo máximo, ¿no? O sea, es todo, ¿no? Cómo él va armando este mundo, no solamente en el tema del guión, sino en el tema de la dirección, la composición musical y los efectos visuales que en esa época eran casi nulos, ¿no? O sea, Mm. se inventó toda esta estrategia de ver efectos visuales Tal vez efectos también, especiales. tal vez también esa fue una de las razones de su éxito, ¿no? Hacer algo tan atrevido, de manera tan prematura, ¿no? Para el cine en ese tiempo. Porque hasta ese momento otras producciones habían tenido fracasos intentando emular todos estos efectos especiales y Star Wars lo consiguió, ¿no? Algo que también me pongo a pensar que tal vez podría ser un motivo es el contexto del tiempo, ¿no? La coyuntura. Ahí justamente en los 60, 70 estaba la carrera espacial, ¿no? Producto de la Guerra Fría, y todo el mundo ya veía un poco más allá de nuestro planeta, ¿no? Ya veía un poco el espacio como un territorio posible, ¿no? De explorar. Entonces creo que llega en el momento exacto donde la mente y la conversación están enfocadas allá, en el universo, ¿no? En la galaxia. Y creo que ahí ataca a ese punto y tal vez eso es algo que enganche. No sé si será la razón, pero sospecho que podría ser una razón fuerte. Sí, sí, es correcto, porque acuérdate que en esa época Estados Unidos incluso estaba en un momento medio depresivo porque salían de la guerra de Vietnam. Entonces, digamos, esta película se convirtió como en un hito para eh, envalentonar o generar un nuevo espíritu en los americanos, ¿no? Ujú. Y efectivamente ver esto de lo de la carrera espacial ya espacial, perdón, de manera más seria, más, y más,
¿cómo se podría decir? Más competitiva, ¿no? Mm. Hay algo que a mí me pasó cuando por primera vez vi Star Wars, los primeros episodios, no digamos el posterior que salió como episodio uno, sino el que sería el equivalente al episodio 4, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando vi esto y vi un poco de la indumentaria, vi el universo, dije, yo soy muy fanático de todos los eventos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me pude identificar claramente que había asociaciones, ¿no? Al nazismo cuando se trataba de exponer al imperio, ¿no? A los malos. El traje, la forma en la que vestían, ¿no? Incluso hasta los saludos. ¿Por qué usar este recurso? ¿Qué sabes de eso, por ejemplo, ¿no? Me parece súper ingenioso, interesante cómo utilizar, ¿no? O sea, identificar a la audiencia diciendo, ok, los nazis para todos está claro que fueron los malos, ¿no? En el mundo, que quisieron hacer mucho daño. Entonces, vamos a asignarle esa misma matiz a estos malos, ¿no? Eh, qué gran recurso, ¿no? La mejor respuesta está en la cabeza de George Lucas, ¿no? De hecho, eh, cuando él ha imaginado o estructurado todo esto, este, debía darle ese impacto oscuro, ¿no? Que reflejaba la maldad, en este caso, uno de los máximos valores que vendría a ser Darth Vader. Será la máxima figura de oscuridad, entonces estaba muy relacionado con este tema del color negro, de darle esa atmósfera de, de lo vil, ¿no? De lo malvado. Sí, sí, pero me parece muy ingenioso usar un recurso que todos podríamos asociar, ¿no? Porque claro, podrías tener otras maneras de representar el mal, pero fue muy oportuno también, dado que tampoco era un tema que estaba muy atrás, ¿no? Muy viejo. De hecho, no habían pasado ni unas cuantas décadas, ¿no? Después de todo ese trágico suceso. Entonces, claro, ves a ellos comparados con los nazis y dices, por supuesto que tienen que ser los malos, ¿no? Y es muy atinado. Quería preguntarte, ¿cómo describirías todo este impacto que ha tenido Star Wars en lo que es la cultura pop, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte este impacto? ¿Qué aspectos crees que son los que más han destacado, ¿no? En aportar ese impacto a la cultura pop? Yo creo que, de hecho, si ahorita yo me entrevistara con el George Lucas del año 76 y 77, probablemente no hubiera esperado todo esto que ha generado a lo largo de los años, ¿no? Y de hecho, la saga ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Para bien o para mal, para algunos. Entonces, yo creo que no solamente el ir mejorando la tecnología, como tú lo comentabas, por ejemplo, en el tema de la indumentaria, que impacta incluso hasta la gente, la forma como se viste la gente. Ahora último, por ejemplo, en el caso de Andor, creo que mucho de la vestimenta se ha utilizado ahora va a generar, creo que, tendencia de moda en Europa. Este, entonces, hay varios aspectos, ¿no? No solamente es el tema de la vestimenta, de la tecnología, la composición musical, los personajes, ¿no? Que tienen ciertas personalidades. Ha generado este impacto, como dices tú, en la cultura pop. De hecho, hay personajes muy volubles, ¿no? Hay personajes que cambian mucho de parecer, que a veces incluso se parecen mucho a los millennials. Entonces, la idea un poco es eso, ¿no? Yo creo que lo bonito de esta saga es que te permite ser el personaje que tú quieras ser, ¿no? Entonces, en realidad tú puedes adoptar algún personaje, puedes tener más cariño, más afinidad con cierto personaje, y eso es lo que finalmente de repente puede generar algún impacto en la personalidad de las generaciones actuales y de las futuras, ¿no? Ujú. Hay muchas, a veces las personas creen que Star Wars también trata mucho sobre la galaxia, ¿no? Y una vida un futuro muy ficticio, ¿no? Pero más allá de eso, también trata sobre la búsqueda del amor, ¿no? Sobre la búsqueda de la familia, ¿no? O sea, recuerdo mucho recuerdo muchas historias que están muy basadas en eso, ¿no? Creo que
también es un mensaje que nos pone George Lucas de fondo. De hecho, se manifiestan distintas formas de amar, ¿no? De hecho, yo crecí con el romance entre Han Solo y la princesa Leia, Mm, ¿no? Pero también había este amor fraterno entre Luke y Leia, que luego descubren que son hermanos. Pero también hay este amor madre-hijo, ¿no? Que surge entre Anakin y su madre y el sufrimiento que produce eso al enterarse que fallece, ¿no? El, claro. el descubrimiento de Anakin y su revelación hacia Luke, para que diciéndole que es su hijo, ¿no? Entonces hay distintas formas a lo largo de la saga que se va expresando este tipo de amor, pero particularmente a veces me llama la atención el tema de los Jedi, ¿no? Que muy parecido a veces a los monjes budistas que tratan de apartarlos de todo lo mundano, porque Claro. normalmente siempre las emociones, para ellos, en algún momento puede generar algún tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, Es, bueno, es, es una representación de una vida muy entregada, ¿no? Yo, exactamente. yo, como tú has dicho, ¿no? Una forma de verlos es como los monjes, ¿no? Budistas. Otra forma de verlos podría ser como los samuráis también, ¿no? Que, bueno, ellos sí tenían familia, ¿no? Los samuráis, pero eran muy devotos y entregados a una lealtad, ¿no? Que la tuvieron en un momento y claro, sí, es verdad, y nuevamente hablamos de estos temas y nos remite otra vez al balance, ¿no? Como por un lado no podemos desprendernos de las emociones, pero muchas veces para ciertas causas es importante hacerlo, ¿no? Sí, claro, sí, 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 efectivamente. Como tú bien lo mencionas, en esta lucha de bien y mal, está asociado normalmente que los buenos están asociados a los samuráis y los malos a los ninjas, ¿no? Ajá. Si lo quieres ver desde el mundo, del punto de vista Más oriental, claro. más oriental. Y sí, o sea, de hecho, eh, Star Wars definitivamente está más, estas últimas sagas está más enfocado a la parte tecnológica, se parece de los efectos visuales, especiales, y en algunos casos se ha enfocado ya en las personalidades, ¿no? De cada uno de los personajes, ¿no? Y eso es algunas series lo hace más rica, ¿no? Es lo por lo menos lo que puedo apreciar en las últimas sagas, ¿no? Sí, sí. De hecho, también a mí una de las cosas que me gusta de Star Wars es que además de esta historia principal nos presenta otras historias, ¿no? Como por ejemplo Mandalorian, que lo tuvimos hace poco, para entender un poco el universo, ¿no? De los... Ahí estás mostrando el polo, por supuesto. Un fan. Y me gustó muchísimo, me pegué mucho a la serie porque habla mucho del entorno, de la visión, del estilo de vida de esta raza, ¿no? O de este pueblo, que es algo que no habíamos visto, no habíamos presenciado antes, es totalmente nuevo, ¿no? En el universo. Y solo por poner un ejemplo, está Mandalorian, pero también están otras historias, como por ejemplo de estos guerreros del desierto, que Los Tusken, los Tusken, exactamente, que también nos muestran, ya creo que en Boba Fett nos muestran un poco más de su cultura, de su pueblo, de sus tradiciones, que también me pareció recontra interesante. Entonces creo que la serie, perdón, la franquicia o el universo tiene tanto potencial para seguir mostrándonos más de cada uno de los personajes y también de las distintas civilizaciones, ¿no? Eso es algo alucinante, ¿no? El potencial, ¿no? De crear historias que tiene Star Wars creo que es uno de sus mayores valores, ¿no? Sus mayores activos. otra vez, ¿no? Remitiéndome a George Lucas del 77, creo que no se le hubiera ocurrido que hubieran aparecido tantos spin-off, ¿no? O sea, yo creo que Mm, en su mente obviamente había este mundo grande, gigantesco, pero de hecho obviamente Disney está explotando estos personajes, ¿no? Y lo que se relaciona con ellos, ¿no? claro, no me hubiera imaginado, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que Tolkien hubiese hecho tantas historias, porque ahí solo tienes más menos unas tres o cuatro razas principales, ¿no? Y sobre eso gira un poco ese mundo medieval o ese mundo mágico, ¿no? Del medioevo. Pero en cambio en Star Wars tienes una infinidad de posibilidades. Has tocado un tema que justo quería abordar, que es Disney. ¿Cómo es esta
esta conexión que tiene Star Wars con Disney, y de qué manera crees que lo beneficia a Star Wars y de qué manera crees que lo perjudica. Em, si quiero solamente enfocarme en la parte del beneficio, es que a pesar de que ya la primera trilogía, bueno, la que salió, la que ahora decimos que es 4, 5, 6, ¿no? Ya son leyendas, pues ya son parte de la leyenda cinematográfica. Lo que está haciendo Disney es perpetuar un poco esa fantasía, ¿no? Con las futuras generaciones. De repente, que eso no se logre olvidar, ¿no? Que cuando salga no sé, pues, ahora que va a salir un spin-off de Ahsoka, digan, oye, ¿y este personaje de dónde salió, no? Entonces, probablemente el más interesado diga, voy a ver las anteriores películas para ver de dónde salió, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio está por ahí, ¿no? Obviamente el beneficio para George Lucas es que algunos derechos, algunos milloncitos le va a tocar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿No? Y a su Si no le debe haber tocado ya, ¿no? claro, y a Y su descendencia, asegurando generaciones de generaciones futuras. exactamente, ¿no? Pero bueno, para mí, ya estoy hablando como fan, ¿no? Ya de repente no estoy siendo tan objetivo, pero como fan, veo que desde el 2012, que creo que Lucasfilms vendió la franquicia a Disney, este, lo que ha significado para mí, para Star Wars, es que al hacerlo tan familiar, las sagas, pierdan este toque de originalidad que le dio George Lucas, ¿no? Que de repente podía dar cierto vuelco diferente, ¿no? Yo las últimas veces que he ido al cine a ver las últimas películas, era como que algunas cosas eran muy evidentes que iban a pasar, ¿no? Ah, ok. Ya perdí O ese sea, se encanto. vuelve predecible, dices, y pierde ese aire de siniestro que de alguna forma tenía, ¿no? Algo que alguna vez estuvimos hablando hace poco es, Star Wars en el fondo es siniestro, ¿no? Es crudo, ¿no? Es duro, pero hoy por hoy parece algo más, una serie pues muy light, ¿no? Sí, 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 y comentaba que particularmente a veces me está gustando más ver los cortos de productoras independientes, ¿no? En las cuales todavía mantienen un poco la crudeza, e incluso lo medio oscuro que de repente a veces a alguno le llama la atención, ¿no? No que todo sea tan light y que siempre gana el bien, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, tuvimos justo una especie como de corte en Rogue One, en la cual, si bien es cierto, se da un paso importante para la siguiente etapa, los personajes principales de Rogue One mueren, y ojalá que no esté spoileando a nadie, pero, pero de hecho eso es parte ¿no? Del encanto de Star Wars, ¿no? De Claro. saber que algo distinto puede pasar, Que ¿no? las historias no siempre terminan felices para todos, ¿no? Que creo que es algo que hoy se está estilando mucho también en el mundo cinematográfico y en el mundo de las series, ¿no? No terminar las historias necesariamente con y vivieron felices para siempre, sino que, ok, se pudo resolver una arista, pero el sacrificio fue tan grande que también hubo pérdidas, ¿no? Claro, sí, exactamente. Entonces, yo espero, por el bien de la saga, la cual soy fan, que Disney no la haga tan light, ¿no? Yo Mm. espero que en algún momento tenga algún toque siniestro y en verdad hayan villanos que den miedo, ¿no? No que den un poco de risa. Por supuesto. Bueno, esperemos que sí, y creo que también ahí la voz de los fanáticos va a jugar un rol importante. Tú me decías, mi opinión como fan tal vez no es tan objetiva, yo creo que no, ahí estoy en contra tuyo, creo que más bien la opinión del fan es lo más objetivo que existe, ¿no? Y en esa línea me gustaría preguntarte cuál crees que es el rol que han jugado las comunidades, ¿no? De fanáticos en Star Wars, ¿no? De qué manera han definido un poco el camino del universo. Yo sé, o sea, tampoco no estoy tan metido en el mundo de Lucasfilm, que ahora es de Disney, pero yo sé que hasta cuando George Lucas estaba al mando, él tenía como una especie de consejo, ¿no? El consejo de escucha, ¿no? Tenía, bueno, sus amigos eran Brian De Palma, Steven Spielberg, ¿no? Y de hecho, cuando él sacaba algún producto, le decía, oye, mira, opinen, ¿no? ¿Qué les parece?
y de hecho ayudaba mucho los aportes que ellos le brindaban. Y sé que también había una especie de soporte en comunicaciones que recibía las proposiciones que le podían hacer a George Lucas. De hecho, recibía millones, pero algunas rescataba, ¿no? Y eso básicamente no era que desviaran su foco de atención, que imagino que ella tenía como objetivo de la saga, pero sí de repente le brindaban ciertas recomendaciones o sugerencias para ciertos tipos de escenas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es parte, o sea, es bueno saber escuchar en este tipo de casos a los fans, pero de hecho, yo como fan puedo tener miles de desenlaces para una saga o para un spin-off, ¿no? Que no necesariamente van a ser lo más popular. Sí, eso es verdad. Yo creo que no debería perderse eso. Siento que Disney se ha alejado un poco o sea, se ha vuelto más impersonal, ¿no? Y eso, tal vez me equivoque, pero esa es la percepción que también tengo, no como un fanático, pero también como, sí, pues un consumidor de estos. Entonces, pensando un poco en los próximos años, sé que tú debes tener información de qué es lo que se viene, más o menos, o qué es lo que está cronogramado, pero más allá de lo que puede venirse como contenido, ¿qué es lo que crees que le espera a Star Wars hacia el futuro? Mira, particularmente para mi generación, ha sido bastante doloroso y ir alejándose de los principales protagonistas, ¿no? De la saga, los cuales yo fui niño, ¿no? Y de hecho es algo inevitable porque volvemos viejos, ¿no? Y se van a tener que ir alejando los personajes, ¿no? Ahora, de hecho, hay estas reconstrucciones digitales de los personajes, como que ha pasado Mark Hamill, ¿no? Eh, Pero que encontré que tenía muchas críticas, o que tuvo muchas críticas porque, es más, hasta tengo un dato de que un fanático reconstruyó mucho mejor, ¿no? A Mark Hamill, que como lo había hecho Disney, ¿no? Que parecía todo muy barato, ¿no? Muy animado, muy increíble, ¿no? Un poco aterrizado a una correcta reconstrucción. claro, entonces, probablemente va a pasar eso, ¿no? Si es que algún personaje antiguo va a regresar de la vida, le va a pasar este tipo de cosas, ¿no? Eh, va a resurgir digitalmente, pero lo que probablemente va a pasar es que van a surgir nuevos personajes, ¿no? O sea, las nuevas generaciones van a gozar de nuevos personajes, nuevos spin-off, ¿no? Claro, no se puede abusar de ese recurso, ¿no? De digital, y creo que la única opción es, como tú dices, que entren nuevos personajes a tallar, ¿no? El tema es quiénes, ¿no? Y si es que van a ser tan épicos o van a dar la talla como lo dieron en su momento los personajes a los que nos hemos acostumbrado. Sí, 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 o sea, de hecho para mí, en algunos casos, viendo las nuevas películas ha sido como un choque generacional, ¿no? Mm. De, de ver los personajes ya históricos, a ver nuevos personajes, a veces medio vacíos, y ya muy ridículos como Jar Jar Binks, ¿no? Claro, o sí, bueno, digamos, si no quieres irte al extremo de ese ejemplo, Kylo Ren, por ejemplo, no se asemeja, ni siquiera asusta tanto como lo hacía Darth Vader. Entonces, sientes que hasta dentro de los personajes malos hay como todavía una milla más por cumplir, ¿no? Una milla más por alcanzar. Los malos podrían ser más malos. Mira, por Sí, ejemplo, sin ir muy lejos, Darth Maul daba más miedo que Kylo Ren. sí, porque además Darth Maul no hablaba. Entonces, ese misticismo, ¿no? De un personaje muy callado, poco comunicativo, ¿no? Muy calculador, muy frío, da mucho miedo. Entonces, no tiene que ser un personaje que realmente sea muy poderoso, sino que su construcción sea mejor pensada. Claro, va a depender mucho de los futuros guionistas, los presentes también, me imagino, y en verdad es lo que quiere hacer Disney de la saga, ¿no? Yo en verdad espero alcanzar a ver películas que valgan la pena y luego ya poder morir tranquilo. Yo no sé si sea un tema interno, ¿no? De gestión de Disney, pero siento que los últimos años se le ha dado mucho impulso a Marvel. Y tal vez de ese lado sea una de las razones por las que Star Wars no ha tenido
¿no? Tantos proyectos, tanto impulso, ¿no? Tanta tensión. Por otro lado, siento que ahora surge un poco más Star Wars, pero también Marvel va cayendo en calidad y creo que es así, ¿no? No sé, también pienso que es algo natural que va a ir pasando, por más que Disney sea una gran maquinaria, es muy complicado mantener una calidad, ¿no? Cuando dejas la valla muy alta, lo más probable es que no puedas cumplirla, ¿no? De la misma manera y muy frecuentemente. Ya Rogue One fue creo que lo último bueno que vimos. Exactamente. La ventaja de George Lucas en su idea inicial es que efectivamente cuando él hizo el guión, no, lo pensó como una sola. O sea, no eran tres películas distintas, sino que le dijeron, oye, es inviable que hagas una película de 6 horas, pues, ¿no? Ujú, Que lo que vas a tener que hacer es partirla. Y otra cosa también era el tema del presupuesto, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo la cifra, que era para la primera película dieron $8 millones, 10 millones de dólares, creo, ¿no? ujú. Era nada, ¿no? Y recién para la segunda, cuando vieron que ya tuvo éxito, le dieron más del doble del presupuesto, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido uno de los principales defectos de las siguientes sagas, porque al haber participado distintos directores, ha hecho como que si fueran ideas distintas, no integradas, ¿no? Claro. No ha habido coherencia en el guión, a diferencia de la primera trilogía de George Lucas, que ya estaba pensado todo el guión junto, ¿no? Sino que lo que hizo fue meterle H, ¿no? Y separarlo en tres. Sí, es como DC, ¿no? Y las películas que tuvieron que luego ser reconstruido, ¿no? La versión, por ejemplo, no sé si te acuerdas cómo se llama este director, Zack Snyder. Zack Snyder tiene una versión muy diferente de la misma película, ¿no? Propuesta por otro director y claro, ves que la película de Zack Snyder realmente es mucho mejor, más interesante, tiene más atractivo. Porque es justo eso, ¿no? La visión de una persona que la tiene clara, ¿no? Y creo que eso es lo que va a tener que pasar, o sea, van a tener que alinearse las acciones, alinearse el contenido a la mente de una sola persona o tal vez varias personas muy alineadas a una sola idea, ¿no? Hay, hay un, hay un tema que quería discutirlo contigo que es totalmente nuevo pero que seguramente estás al tanto, ¿no? Hay una franquicia que nació incluso antes de Star Wars, en el 65, que se llama Doom. En su momento no fue quizás un buen producto, la idea era muy buena, pero quizás no tuvo todo el acogimiento, ¿no? O la recepción que se hubiese esperado y Star Wars pues se basó muchísimo incluso en Doom y lo hizo mejor, ¿no? Y al final no es quién lo hace primero, sino quién lo hace mejor. Pero hoy por hoy tenemos un resurgimiento interesante, ¿no? Doom con la última entrega que nos ha dado realmente ha causado mucha expectativa y yo lo veo un muy buen producto. ¿Tú crees que hacia futuro pueda ser una gran competencia por Star Wars? Mi primer contacto con Doom fue a través de un juego. Me acuerdo de ir a jugar y ahí conocí un poco el mundo, ¿no? Esto de los harvests, de, de tener esta recolección del desierto, de este material importante, Ujú, estas dos casas opuestas, más la que dividiera el planeta, ¿no? El mundo es bastante interesante, ¿no? No sé en verdad qué tan fuerte pueda calar a futuro, este, ya como serie o como sagas, ¿no? De varias películas, porque tendría que hacer una especie de plan de marketing, ahí corrígeme tú, porque tú eres el experto, a futuro, ¿no? Con lo que es la marca. Recuerdo un poco también el tema de Star Wars, que no sé si te acuerdas, esto ya es medio anécdota, ¿no? Que cuando salió la película, eh, bueno, George Lucas contrató a una persona para que hiciera todo el marketing de la película y lo que primero que se le ocurrió fue hacer historietas, ¿no? Porque mm, aparte los tiempos eran distintos. Entonces sacó un tiraje de 500.000 y creo que se vendieron las 500.000 historietas. Entonces, cosa que cuando ya se dio la película ya era medianamente conocida en Estados Unidos, ¿no? Eso ujú. hizo que los fans se empujaran para que la película tenga ese éxito, ¿no? Y lo mismo pasó con el merchandising, ¿no? Que llegaron al extremo yo creo que a finales del 77, en tu Navidad, en vez de recibir tu muñequito de Star Wars, tenías un vale para, de acá a 4 meses, recoges tu muñequito. O sea, los
lo sorprendió, ¿no? Realmente no estuvieron preparados para eso. Entonces, yo me imagino que en el caso de Doom va a depender también mucho con quién te alíes, ¿no? Ahí tiene que haber una alianza estratégica para que hayan sagas posteriores, ¿no? Ujú. Sí, yo veo todavía muy difícil que Dune, o sea, llegue a generar todo un universo como ya lo tiene construido Star Wars, pero lo bueno es que tiene una base muy sólida, ¿no? Hay libros de toda esta ficción y se prevé pues un segundo lanzamiento de esta segunda película que va a ser muy apoteósico, ¿no? Va a ser mucho más grande y en general parece que hay mucha expectativa buena, ¿no? Y si dan la talla, yo creo que la atención va a estar centrada en Doom y probablemente Star Wars pase a un segundo plano. Ese es un poco mi miedo. Eh, Más que miedo es, creo, un pronóstico un poco arriesgado que hago, pero veamos, ¿no? Cómo va. De todas maneras, creo que Star Wars siempre va a tener una comunidad tan fuerte que la va a empujar hacia adelante, ¿no? Sí, sí. De hecho, así como esta comunidad de Star Wars, hay comunidad Game of Thrones, Harry Potter, de Marvel, ¿no? Hay muchas comunidades muy fuertes internacionalmente, ¿no? Así que sobrevive gracias, estas películas sobreviven gracias a ese espíritu, ¿no? De los fans. Perfecto. Bueno, vamos por los últimos pincelazos, porque creo que el episodio nos ha quedado chiquito como siempre, pero bueno, se puede hablar muchísimo de Star Wars. Yo no quería centrarme necesariamente en las historias, sino quería justamente hablar de lo que hablamos, ¿no? El tema de fondo, explorar esto más allá de la historia, ¿no? Que nos cuenta Star Wars, que probablemente muchos conocen y si no conocen, pues los invitamos a verla, ¿no? Y no se van a arrepentir. Pueden ir viéndola de a pocos, es muchísimo material, muchísimas horas para estar ahí frente a la tele. Últimos pincelazos con preguntas así, ping pong. Ok. Quería que me cuentes cuál es tu personaje favorito de Star Tengo Wars. y no necesariamente sé si son del bien o del mal, ¿no? Bueno, obviamente uno de los principales es Obi-Wan, pero también el personaje que mucho me atrae es Boba Fett. Boba Fett. Ok. Escena favorita. Uf, bravo, ¿ah? Pero por el misticismo de de esta lucha de bien y mal, es justo esta pelea de Darth Maul con Obi-Wan y Qui-Gon. Ah, buena, buena, buena. Sí. Sí. Película favorita. ¿De las de Star Wars o en general? Claro, de las de Star Wars, evidentemente. Eh, Incluye todas las que son o sea, productos cinematográficos, no series. Creo que me quedaría con El Imperio Contraataca. El Imperio contraataca. Y me está interesando bastante lo que están sacando en Star Wars Visions, Mm. que ya sacó una primera saga y ahora creo que están anunciando ya para este año la segunda parte. Son cortos bastante interesantes, de productores Buenísimo. independientes, De sí. Independiente, sí, me mostraste por ahí algunos. Vamos a compartirlos también aquí en el podcast. Am, lugar en el que te gusta, lugar de Star Wars en el que te gustaría estar. Tatooine, Tatooine, ¿mañana o en el atardecer? en el atardecer, El para sacar un atardecer, par de fotos. Nada, claro, un par de selfies ahí con las lunas, claro. con los soles. Serie favorita de Star Wars. Em, Me quedo con la Visions, creo, ¿ah? Ujú. Me quedo con la Visions. Porque Ok. bueno, he visto todas, he visto Bad Batch, he visto todas las que han salido ahora últimas, las Guerras Clónicas, Star Wars Rebels. De hecho, estas que te estoy mencionando llenan huecos de las películas, pero me quedo con Visions. Mm. Ok, personaje de Star Wars que te gustaría conocer en la vida real. Ah, pero en su esencia, Darth Vader. Darth Vader, ok. Sí, Pero el actor, digamos, o te añado otra pregunta, al actor que lo interpreta. Sí, a ver, creo que interpretar. Ok, ok, genial. Bueno, buenísimo. Gracias, Gus, por compartir sobre este tan bonito universo. Creo que nos ha cautivado y nos ha marcado a muchos, algunos más que a otros. Y creo que es un punto de partida, ¿no? Para los que de repente escuchan por primera vez el episodio y pues no saben nada de Star Wars, pues nada, invitarlos a ver, a disfrutar y creo que
un poco el resumen de este episodio es que podemos encontrar productos de entretenimiento como Star Wars y como muchos otros, pero lo importante es centrarnos también en los mensajes que nos traen, ¿no? Porque muchas de estas historias vienen con mensajes bien interesantes que hay que realmente reflexionarlos un poco, ¿no? Creo que nos podrían ayudar no solamente a nuestro desarrollo personal, sino también a transmitirlo, ¿no? Y a, a propagar. Creo que el mensaje de Star Wars es bonito y más allá de toda la ficción, las historias, creo que merece la pena siempre ser compartido. Entonces nada, Gus, muchísimas gracias por estar en el episodio, por tu tiempo y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en multiplataformas, estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y también YouTube si quieren. Así que pues nada, un abrazo a todos y una excelente semana.